Gracias por permitirme estar con ustedes aquí esta tarde, compartiendo algo que yo creo que es muy importante. Se me ha pedido que hable de duelo y de duelo, además de un duelo difícil, que es aquel duelo que se produce tras muertes repentinas. Y bueno, pues como psicóloga de la salud, a mí me gusta hablar siempre de aquello que hace daño, por supuesto, pero también de aquello que ayuda. Y actos como el de esta tarde, cuando las personas se unen para compartir, para sentir apoyo, para dar apoyo, pues son actos importantes y que yo creo que ayudan a facilitar el proceso de duelo. A ver, sí, así, muy bien. Se ha ido totalmente al final, no sé por qué. ¿Dónde está mi angelito bueno? A ver, fin de la presentación. No sé qué hemos hecho, pero lo hemos puesto al final. No pasa nada. Ahí, muy bien. Y subimos ahí, muy bien. ¿Y ahora? Muy bien. Bueno, a ver si al final sale. Bueno, es real, todos sabemos, ¿no?, que después de una muerte, y además después de una muerte repentina, la vida continúa. Pero qué difícil, y sobre todo qué difícil después de una muerte inesperada, ¿no? Cuando nosotros estudiamos cuáles son los factores que contribuyen a que un duelo se resuelva bien, se resuelva de forma adaptativa, pues las pérdidas y el dolor forman parte de la vida, ¿no? Todos lo sabemos. De hecho, todos los que estamos aquí hemos sentido muchas veces muchas pérdidas y las hemos ido superando, ¿no? ¿Qué es aquello que realmente dificulta más la resolución de un duelo? Muchas cosas, pero desde luego el tema que estamos tratando aquí hoy es paradigmático, porque es muerte inesperada, muerte repentina, muerte en que las personas no han tenido un tiempo para poderse hacer a la idea de que la persona querida ya no va a estar, y entonces procesar y adaptarse a ese hecho es algo complejo, es algo realmente difícil, ¿no? El duelo, el dolor por alguien querido siempre produce un sufrimiento inmenso, ¿no? Me gustaba como representarlo por la expresión de Tiago de Mello, que recoge Pablo Neruda, le dice: no hay mayor dolor que no poder dar amor a quien se ama. Es decir, entender que el dolor producido por la desaparición de un ser querido es de los dolores más grandes que se pueden experimentar. ¿Por qué? Técnicamente hay una explicación clara. Uno es que afecta a las dos necesidades más básicas del ser humano. Fíjense, después de comer, dormir, no estar herido, a nivel emocional hay dos cuestiones que son indiscutibles, que generan un malestar intenso. Una es la pérdida de control personal, y en este caso se produce, es la impotencia, la irreversibilidad, ya no se puede volver a la persona. Y la otra es la ruptura de un vínculo de amor que ahí estaba y por eso duele tanto, y que los profesionales del duelo suelen tratar con la palabra desgarro, que quizás sea la que mejor nos da un poco la idea de qué es lo que le pasa a una persona, ¿no? El sentimiento mayor en un duelo es la tristeza, es el sentimiento que tiñe todo lo que es el proceso que desarrolla la persona, pero también aparecen otras emociones y las personas que lo han experimentado seguro que lo saben, ¿no? Como la rabia, la culpa, la impotencia, la desesperación. Son todo emociones normales, pero que es importante que se vayan drenando a lo largo del tiempo, porque si la intensidad sigue a lo largo de todo el proceso de duelo, la probabilidad de que se complique es muchísimo mayor, ¿no? Decíamos que un duelo es un proceso normal en la mayor parte de los casos, pero en algunos se puede complicar, y que hay factores que facilitan, como lo que estamos tratando hoy, que es la muerte repentina, y de lo que ustedes me han pedido que yo haga pues un resumen, una síntesis pequeñita, ¿no?
La muerte repentina es mucho más difícil de asumir que la esperada, decíamos antes. Uno no entiende por qué ha desaparecido ni cómo ha desaparecido una persona con la que hacía un poco de tiempo uno estaba en contacto. Y eso genera siempre una muerte, puede generar aturdimiento y sentimientos de irrealidad, pero en el caso de las muertes repentinas, estas sensaciones son mucho más fuertes y mucho más difíciles de que desaparezcan, de drenar, ¿no? También la muerte repentina reta nuestra conciencia, ¿no? Uno no entiende por qué, ni cómo, ni algo que uno tenía en este momento y de repente desaparece. Es muy difícil, ¿no? Así, un poco para que nos hagamos la idea de por qué es tan difícil de elaborar ese duelo, normalmente deja en algunas personas temas sin resolver, asuntos pendientes, posibles conflictos que no se pudieron tratar, quizá en algunos casos, como no, remordimientos que luego producen sensaciones de ambivalencia en la interacción con el vínculo. Y bueno, además produce mucha rabia derivada de la frustración, es una de las cosas que normalmente las víctimas de catástrofes expresan, ¿no? Induce también, fíjense, paradójicamente, a pesar de que uno no ha tenido nada que ver, al sentimiento de culpa. Las personas, muchas veces los familiares, se hacen preguntas de: ay, si hubiera pedido que no fuera ese día, si lo hubiera retenido en casa, si no hubiera ido ese día a trabajar. Bueno, son sensaciones normales, totalmente lógicas, pero que producen todavía mucho más daño emocional. Y evidentemente algo que todos los estudios señalan es que en las muertes repentinas la necesidad de entender lo que ha pasado se incrementa muchísimo más que en otras muertes que son más esperadas, ¿no? Difícil de aceptar, porque a pesar del dolor intenso, todos, absolutamente todos, los que hemos vivido de cerca una muerte repentina, los que hemos vivido de cerca una muerte esperada, todas las personas tenemos necesidad de encontrar sentido a la vida después de la pérdida. Hay una metáfora muy bonita que se utiliza de un collar de perlas que se rompe, y en este caso se rompe de forma repentina y hay que volver a encontrar un hilo con que coser esas perlas. No es fácil, ¿eh? De todas maneras, a mí me gustaba en estos 10 minutos, aunque sean mínimos, ¿no?, pero hablar no solo de dolor, sino también hablar de esperanza. Hay una canción preciosa de María del Mar Bonet que, si yo fuera un poquito más sabia en estas cosas de la técnica, la hubiera insertado, igual luego la ponemos un poquito si podemos, que dice vivir sin ti, viure sense tu, quin dura aprenentatge, ¿no? De alguna manera, lo que también queremos resaltar, y yo quiero resaltar aquí esta tarde, es que es importante cerrar un duelo, es importante que las personas vean reconocido el dolor, y es importante también pensar que esto tiene una evolución y que puede tener una evolución de esperanza, que aunque uno siempre pueda sentir tristeza por aquello que ha perdido, la tristeza puede ser amarga y terrible o puede ser sencillamente serena, ¿no? Y un poco esta es la idea. ¿Por qué no buscar la serenidad? Yo creo que esto es importante y que todo proceso de dolor puede tener su resolución en algo sereno y adaptativo. A mí me gustaría, mi deseo para ustedes hoy es esto, ¿no? Y por eso quería, como esta segunda parte de la pequeñita intervención, contarles que ayuda mucho poder expresar el dolor de modo seguro. Me alegro mucho que Beatriz pueda hablar hoy y las personas que quieran hablar. Es importante que el dolor sea reconocido. Otro de los factores de riesgo tremendos en el duelo y que complica mucho es cuando no se puede reconocer a la víctima públicamente. Muertes estigmatizadas, pues por ejemplo, de homosexualidades no reconocidas
o de amantes que no se han dado a conocer en el mundo. El secreto de la víctima es algo que duele mucho y que hace mucho más difícil la elaboración del duelo. Entonces, poder expresar el dolor de modo seguro, sentirse acompañado. Hoy yo creo que estamos todos aquí sintiéndonos en compañía. La serenidad, el encontrar la serenidad en compañía ayuda a encontrar nuevos significados a la vida. Yo creo que cualquier persona que ha sufrido una pérdida ha aprendido también muchas cosas. Poder cerrar capítulos es lo que yo les deseo de corazón a las personas que han tenido estas pérdidas, y con ello poder expresar el orgullo de haber tenido, igual que el dolor de haber perdido. Algo de lo que se habla cada día más en las intervenciones en duelo es que las personas no solamente tengan que hablar del dolor de lo que han perdido, sino que puedan hablar del orgullo de lo que han tenido, y esto ayuda muchísimo a drenar y a encontrar un nuevo rumbo. Muchísimas gracias.